llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. El Señor le bendiga, amada iglesia, vida nueva. Damos gracias al Señor por este nuevo miércoles que el Señor nos da para que juntos seamos edificados en la palabra de Dios. Hoy día estaremos terminando nuestro último capítulo sobre los dones del Espíritu Santo. Recuerde que estamos viendo el capítulo que lleva por título La doctrina del Espíritu Santo. Bueno, hoy día ya estamos concluyendo esta serie para dar paso a otra doctrina importante de las Escrituras para nosotros como hijos de Dios. Y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta bendición que nos das. Queremos, Señor, ser edificados por medio de tu palabra a través de tu Espíritu. Enséñanos porque tú eres el Maestro. Honra y gloria a tu nombre. Amén. Les invito, amados hermanos, allí a tener a su mano la Biblia, que es nuestro texto de estudio, una libreta de apuntes y un lápiz. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, vamos a estar viendo sobre este tema tan importante como lo fueron los anteriores, sobre los dones de ministerios de la iglesia. Muy bien, hay una referencia a esto, capítulo 4, versículo 7 en adelante, lo voy a leer a manera de poder introducirnos al estudio. Y dice así: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, esta es la base donde vamos a estar estudiando y conversando acerca de los dones de ministerio de la iglesia. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, declara una verdad notable con respecto a los líderes espirituales, a los miembros del cuerpo de Cristo. Cómo el Señor Jesucristo ha dado dones por medio del Espíritu Santo para que los líderes, los que están al frente de la iglesia, puedan ellos ser guiados por el Señor. Ahora una pregunta: ¿a quién dio Cristo estos dones? Recuerde que estos dones los ha dado Cristo el Señor, como bien hemos leído. Pero a cada uno nos ha sido dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Estos dones son dados por el Señor Jesucristo para la iglesia, para que ellos sean guiados a través de esa capacitación que da el Señor por medio de su Espíritu a todo el pueblo de Dios, para beneficio de la obra de Dios. Como dice el versículo 12, puede verlo allí, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Entonces tenemos, ¿quién es el que dio estos dones? Cristo el Señor, por medio del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Con el fin de edificar, perfeccionar al cuerpo de Cristo. Y ahí lo vemos nosotros en los versículo 11, donde están estos 4 ministerios que el Señor ha dado para la iglesia. Bueno, la finalidad de esto es para crecimiento, como dije, para desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo, según el plan de Dios. Pueda entonces la iglesia estar siendo dirigida, protegida, guardada de errores y de tantas otras influencias externas al plan de Dios. Y aquí vamos a estar viendo entonces los oficios o ministerio o servicio que el Señor ha puesto en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver apóstol, como dice allí, y el mismo Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esto es muy importante. Hoy día se escucha mucho hablar de los apóstoles. El apóstol tanto. Pero bueno, vamos ahí a la palabra del Señor, quien tiene la verdad y quien nos revela estas cosas. Por eso recuerde cuando allí estudiábamos en Primera de Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo decía, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, vamos a ver entonces este don dado por Cristo el Señor, que es el apóstol. Bueno, los apóstoles fueron los primeros líderes de la iglesia. Allí lo vemos entonces cuando el Señor llamó a los apóstoles. Recuerde que él llamó a 12 apóstoles y allí los usó con el propósito de extender su iglesia. Vamos a ver aquí en Efesios 2, versículo 20, cuando dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí está la tarea. Los primeros en tiempo. ¿Quiénes fueron los primeros? Primero fueron los apóstoles. Y los apóstoles, ellos fueron puestos por el Señor para llevar el mensaje de vida. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos allí fueron guiados por el Espíritu del Señor para plantar, para edificar una iglesia. No me refiero en el plano físico, sino la iglesia espiritual. Entonces, los apóstoles fueron los primeros líderes que allí están al frente de la iglesia. Y ellos van con esta misión. Y esta misión entonces es llevar el mensaje. Esta misión es llevar el nombre de Cristo. Lo cual podemos ver que en medio de todo esto el Señor les dio autoridad, un ministerio. Y en esta lista que nosotros vemos, el primero que encabeza la lista son los apóstoles, porque ellos son la punta de lanza. Ellos son los que allí llevan el nombre del Señor Jesucristo y plantan la iglesia. Entonces, por eso mismo, cuando lo leemos acá, en el capítulo 2, versículo 20, donde el Señor respalda a sus apóstoles y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, es decir, Él es la base,
¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Ellos predican a Jesucristo, que es la base, es el cimiento, es el punto de partida. Y ahí está la tarea de los apóstoles. Bueno, podemos ver que ellos tenían autoridad extraordinaria dentro de la iglesia. Ellos tenían revelación directa del Señor por medio del Espíritu Santo. Ellos tenían el mensaje original dado por Cristo mismo. Entonces, no puede existir nadie más actualmente que pueda ser usado de esta manera como lo fueron los primeros apóstoles. Hoy día se habla de apóstol, pero el apóstol es muy distinto al apóstol que el Señor allí puso para plantar, para construir, para echar la base. Y este oficio de apóstol es exclusivo y no se puede repetir en otro en la actualidad, porque fue dado solamente para ellos, exclusivamente para ellos. Y ser apóstol reunía varios requisitos. Por ejemplo, para ser apóstol tenía que haber estado con el Señor Jesucristo. Físicamente tenía que haber estado con Él, Y estos apóstoles originales no tienen sucesores. No tienen sucesores. Y podemos ver aquí en 1 Corintios 15:8. Tenga ahí su Biblia a la mano. 1 Corintios 15:8. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. 1 Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, el último de los apóstoles que el Señor llamó fue al apóstol Pablo. Y él lo dice claramente aquí en 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, estos son los apóstoles, digamos, originales y que no tienen sucesores. No tienen sucesores. Ahora, la tarea de los apóstoles era establecer, fundar iglesias, como dije hace un momento. Asegurarse que fuese allí una sincera devoción, un sincero amor a Cristo. Tener una fe sólida en el nombre de Jesucristo. Y esa tarea es la que allí tenían que hacer los apóstoles. Y esta tarea era mantener entonces la pureza de la iglesia, separación del pecado y del mundo, proclamar el Evangelio del Nuevo Testamento, defenderlos de herejías, de nuevas tendencias teológicas que ya se estaban dando con mucha fuerza en esos días. Defenderlo de estos falsos maestros que también estaban allí con esa finalidad de obstruir, confundir, engañar con otras doctrinas que no eran realmente la doctrina de Cristo. Por eso que la tarea de los apóstoles, ellos estaban llevando el mensaje de Cristo, la roca, el fundamento. Por esto mismo entonces, amados hermanos, la iglesia hoy depende del mensaje de ellos.
La iglesia hoy día, la iglesia en la actualidad, depende del mensaje de ellos. El mensaje de Cristo, el Señor. Entonces, ellos entregaron este mensaje fundamentado en la roca que es Cristo. Y ahora sobre ese fundamento es donde la iglesia en la actualidad camina, confía, cree, se sujeta. Este es el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo el Señor. Por eso entonces, amados hermanos, la iglesia debe obedecer y permanecer fiel a los escritos originales. Debe permanecer fiel. Pero ahora sí, asimismo como la Escritura nos dice, si alguien nos predica un evangelio diferente, si alguien nos viene a enseñar otras cosas que el Señor no enseñó, no pongamos atención. Realmente lo que tenemos que hacer es poner atención a lo que el Señor Jesucristo ha dejado en su palabra. Hoy día, por cierto, que la tarea de los apóstoles la podemos traducir a aquellos misioneros que van a abrir una obra donde no hay allí una iglesia. Pero ya ellos van llevando el mensaje de Cristo dado por medio de los apóstoles. Entonces, los apóstoles de hoy día, que podemos decir son los misioneros, ellos están replicando, ellos están llevando el mensaje de salvación a aquellas naciones, aquellos pueblos tan abandonados, tan lejanos, como por ejemplo África, Asia, Oceanía, y aún en lugares donde nunca se ha hablado del mensaje de salvación. Bueno, ahí hay tarea. Por eso que la iglesia envía a los misioneros para que lleven el mensaje de salvación. Y la tarea es llevar esta misión para que aquellos que nunca han escuchado hablar de Jesucristo allí puedan ser plantados en la iglesia. Y allí comienza una nueva obra. Bueno, tenemos también dentro de la lista que da el apóstol Pablo, que el Señor constituyó. Después de ver aquí entonces a los apóstoles, vienen los profetas. Y constituyó a unos el Señor, primero apóstoles, después profetas. Bueno, los profetas eran cristianos, eran creyentes que hablaban bajo el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde el interés principal era marcar la vida de Cristo, la pureza espiritual de la iglesia. Los profetas del Nuevo Testamento eran proclamadores de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios para advertir, para animar, para fortalecer, para consolar. Esta era la tarea que tenían los profetas. Por eso entonces Dios usó a los profetas para este fin. Recuerde que estos dones los ha dado Cristo por medio del Espíritu Santo para edificar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí están entonces el apóstol, profeta, y ahora vamos a ver en tercer lugar evangelistas. Los evangelistas eran hombres de Dios
que él capacitaba y comisionaba, es decir, él los enviaba allí, en una tarea tan importante como era el predicar el Evangelio de Jesucristo, con una gracia única y singular de alcanzar a los perdidos, y proclamar el Evangelio y ayudar entonces a establecer una nueva obra. Entonces aquí hay una tarea que hace el evangelista de apoyar la obra que está haciendo el apóstol, apoyar la obra de los pastores, y esta obra entonces es establecida allí en una ciudad. Por ejemplo, viene un evangelista para predicar en un lugar X, y allí es donde el Señor le usa con esa gracia, y las personas vienen a los pies de Jesucristo, y esas almas allí entonces quedan para ser ministradas a través del pastor, a través de la iglesia en general. Bueno, este es uno de los dones ministeriales de la iglesia, este es uno de los dones, el don de evangelista, de evangelizar. Felipe, tenemos un caso aquí, Felipe es llamado específicamente evangelista, y lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8. Hechos 21, 8. Otros también pueden ser considerados evangelistas, como el caso de Timoteo, de Lucas, Clemente, Epafras, que ellos allí trabajaron como evangelistas, trabajaron juntamente en una tarea tan hermosa como esa. El evangelista es esencial para el plan de Dios, para la iglesia. Como el evangelista tiene una tarea complementaria dentro de la iglesia. Él es el que lleva el mensaje. Él es el que va llevando el mensaje a los perdidos, y aquellos que han sido alcanzados por la predicación del evangelista son puestos en la iglesia del Señor. Por esto mismo entonces Dios sigue respaldando el ministerio del evangelista. Y la pregunta, ¿este don de evangelista en la actualidad existe? Sí, existe. Dios tiene evangelistas que van llevando este mensaje, del cual entonces el fin es alcanzar a los perdidos, para que ellos sean ministrados, para que ellos sean guiados y sean plantados en la iglesia del Señor. Por esto mismo, amados hermanos, Dios sigue respaldando el ministerio del evangelista, porque no puede dejar de ganarse almas, salvar vidas, redimir, el Señor redimir allí con su sangre a aquellos que están lejos de Él. Una tarea preciosa. En cuarto lugar viene pastor y maestro. Recuerde que estos son dones dados por el Señor Jesucristo, que podemos decir son los funcionarios de la iglesia, para entender la idea de los dones del ministerio de la iglesia. Viene ahora pastores, a otros maestros. Bueno, los pastores supervisan, cuidan, velan por las necesidades espirituales,
de la congregación local. La tarea del pastor es proclamar la sana doctrina, refutar las herejías. Y vamos a ver aquí en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 9 al 11. Lo voy a leer, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Esto es allí lo que el pastor tiene que hacer: velar por las necesidades, cuidar, encaminar, guiar a la congregación a tener agua fresca y alimento fresco. La tarea del pastor entonces es proclamar la sana doctrina, enseñar la palabra de Dios, ejercer liderazgo en la iglesia. Por esto mismo, entonces, la tarea del pastor es una tarea de la cual requiere tiempo y dedicación. Y esto es dado por el Señor Jesucristo. No cualquiera puede decir o nominarse como pastor si el Señor no lo ha llamado. Por lo mismo, entonces, el que llama a una tarea como esta es el pastor. Por eso son dones dados por Cristo el Señor a la iglesia. Y tenemos allí también que el pastor puede ser maestro también. Y el maestro tiene una tarea especial. ¿Por qué? Porque el pastor pastorea y a la vez enseña, es maestro. Pero el Señor allí ha puesto maestros dentro de la iglesia, pastores y maestros. Y los maestros tienen un don de Dios, tienen una gracia de Dios que ha sido dada por Él para esclarecer, para exponer, para proclamar la palabra de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:12. Edificar el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son dados con esa finalidad. Y podemos entonces mirar que realmente lo que el Señor allí ha entregado en este don, como es de maestro, vemos que la tarea principal del maestro es defender con la ayuda del Espíritu Santo el evangelio que se nos ha sido confiado. Defenderlo. Y lo podemos ver aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11 al 14, donde dice: de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta el fin. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Enseñanza. Y ahí el apóstol Pablo, como él muy bien lo identifica, él fue apóstol, evangelista y maestro a la vez. Se pueden tener, en este caso, estos tres dones. Y aquí podemos verlo entonces como maestro. La tarea, la función es esa. Han de guiar fielmente a la iglesia, como en este caso Pablo allí está enseñando al joven Timoteo. El propósito de la enseñanza bíblica es preservar la verdad, guiar al cuerpo de Cristo a una consagración al Señor. La iglesia que escucha a los maestros consagrados, maestros fieles, maestros piadosos, tendrá para sus enseñanzas las medidas del testimonio original y fundamental del Evangelio, dejando al descubierto a los falsos maestros y dando la fuerza a aquella pureza del mensaje. Por eso el Señor bendiga a los maestros. El Señor bendiga a los maestros. Y el Señor ponga cada día en su iglesia también maestros con el don de maestro para enseñar con esa fuerza, con esa pasión, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos estos dones. El don de apóstol, profeta, tenemos allí evangelistas, pastores y maestros. Estos dones o ministerios son dados por Jesucristo mismo a través de su Espíritu Santo, para los que han de estar guiando a la congregación, a la iglesia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor tiene este equipo de trabajo con esa finalidad. Por eso, gloria a Dios por estos ministerios que el Señor ha puesto en la iglesia. Amados hermanos, estamos llegando al final de nuestra lección. Estamos llegando al final de el estudio sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y sigamos buscando, sigamos allí en esa búsqueda. Yo quiero más de tu Espíritu, Señor amado. Yo quiero más de esa presencia, más de esta persona gloriosa. Y seamos guiados en cada uno de nuestros pasos en nuestra vida cotidiana. Amado hermano, el Señor añada gracias sobre su vida. El Señor siga llenando sus corazones. Hay más, el Señor tiene aún más para cada uno. Somos la iglesia del Señor Jesucristo que caminamos en la verdad y su palabra es verdad. Caminamos en las enseñanzas de Cristo dadas a los apóstoles, cuyo fundamento es la roca firme y poderosa que es Jesucristo el Señor. No permitamos ni aceptemos ninguna otra enseñanza errónea, porque tergiversa la verdad y guía solamente allí a la destrucción. Vamos a terminar orando. Señor, gracias te damos por este ciclo que hemos estado estudiando. Gracias por la doctrina del Espíritu Santo. Queremos, Señor amado, que tú llenes el corazón de cada uno de tus hijos, de tu iglesia, y poder cada día, Señor, llenarnos de esa presencia gloriosa. Tú eres sabio, tú eres entendido en todo y aquí estamos. Sigue enseñándonos, Señor, por medio de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos,
Que Dios les bendiga. Tenga en cuenta los cultos que queda de la semana. Y el domingo a las 10 comienza nuestra escuela dominical. Y a las 11 estaremos dando comienzo al servicio de la mañana. Un abrazo, bendición del Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi